Sí se utilizó la santería muchísimo en el gobierno de Chávez, comprobado, sobrevolar en un helicóptero y ellos esparcir lo que yo te hablaba ahorita, polvos que son polvos que se logran hacer triturando los huesos de los muertos. Los otros babalaos iban haciendo un ritual, iban haciendo una petición para tener al pueblo en sus manos, para tener el pueblo, por decirlo así, como embobado, pero ese día en verdad se sentía que venían como animales grandes, que venía como un viento fuerte, que venía algo que era maligno. Hola a todos, bienvenidos una vez más aquí a Ventana al Misterio, un espacio en el que abrimos la mente a múltiples posibilidades. Hoy con un tema bien interesante porque cuando uno habla de brujería empieza a analizar y resulta que quienes son expertos en estos temas dicen, oiga, es que la brujería depende de la brujería, no toda la brujería es igual. Existen diferentes tipos de brujería, existen países que manejan diferente la brujería e incluso hay países donde esta o algunas prácticas relacionadas con la brujería pues hasta son religión. Y en todo ese compendio de cosas, pues también tenemos que entender un poco cuál es el origen de esas creencias, de dónde vienen, cómo es que funciona, por qué la gente confía tanto en este tipo de temas. Y para ahondar sobre todas esas situaciones, sobre esos rituales, sobre esas prácticas, pues tenemos hoy a un invitado experto en esta materia que además les prometí la primera vez que estuvo aquí en Ventana del Misterio que volvería a estar y volvería a estar hablando precisamente de la brujería. Así que, señor Gustavo González, bienvenido aquí a Ventana del Misterio. Hola Joana, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme nuevamente a tu canal Ventana al Misterio y sí, para tocar estos temas relacionados con la brujería. Sí, Gustavo, porque ese día que estábamos hablando de sucubos e incubos, que a propósito, si no han visto ese video, se los voy a dejar acá arribita recomendado, hablamos un poquito, solo un poquito de la brujería y usted me empieza ahí a contar, no, es que la brujería cubana, no, es que en Haití, no, es que en Brasil, no, es Uh-huh. que... Y yo dije, ¿cómo así? Y efectivamente es que alrededor del mundo y dependiendo de la cultura y dependiendo de la creencia de las personas que practican este tipo de rituales, pues todo esto tiene una transformación, tiene unas creencias, tiene unas ideas y una forma también de actuar, si podríamos llamarlo así. Entonces, hoy vamos a ahondar en todas esas dinámicas que usted ha conocido porque las ha investigado, porque entiende un poco a profundidad estos temas y porque es necesario que lo veamos también, no solo desde el tema del miedo y el esoterismo, sino también para que conozcamos y entendamos este tipo de temáticas y de rituales que se manejan alrededor del mundo, porque, señores, como lo dice por ahí nuestro amigo Alejandro Bernal, el misterio es conocimiento, y hoy aquí lo que vamos a hacer es precisamente eso, entender. Gustavo nos va a explicar cómo funcionan estos rituales, por qué la importancia de ellos. Pero bueno, ya no he hecho más carreta, Gustavo, porque usted aquí es el experto y vamos a arrancar con uno de, para mí, de los mitos o de los rituales más particulares que existen y es el vudú. Y es el vudú para mí muy interesante porque precisamente en Haití este ritual, esta situación se convierte en la religión. La religión principal de Haití es esa, señores, el vudú. Pero, ¿qué es el vudú, Gustavo? ¿Cómo surge esta creencia?
Bueno, como tú muy bien lo has dicho, la religión oficial de Haití es el vudú. El vudú es una religión que traen los haitianos a su isla, pero que más que todo viene proveniente del África. Y ellos, pues por medio de rituales y por medio de un secretismo, lo adoptan como su religión hasta el día de hoy. El haitiano desde que nace, llamémoslo así, viene con el vudú en la sangre, con su religión en la sangre. Y ellos hasta el día de hoy practican su religión, que es el vudú. Efectivamente, esa es la religión oficial de Haití, pero ¿en qué consiste el vudú? Digamos que cuál es esa teología, esa cosmología de esta religión, ellos en quién creen, a quién se encomiendan, por decirlo así. Bueno, en el vudú ellos manejan una serie de deidades. En el vudú ellos se adentran en la magia, pero es tanto como para hacerle el bien a una persona como para hacerle el mal a una persona. Nosotros pues hemos oído y hemos conocido del vudú cuando, por aquí les voy a enseñar, cuando nos, nos muestran estos muñequitos donde ellos chuzan el muñeco y hacen alusión a la persona que le van a hacer el daño para entonces enfermarlo y por medio de la magia llevarlos incluso hasta la muerte. Pero la gente de Haití también utilizan el vudú para hacer muchas cosas buenas. Por ejemplo, el vudú se ha utilizado para que en las sequías hacer llover, para pedirles a sus deidades para que los ayuden. Ya sabemos que Haití es un país muy pobre, pero echemos atrás en la historia cuando se practicaba verdaderamente la religión vudú para cosas buenas. Hoy en día también se utiliza para muchas cosas malas. También se supo que por medio del vudú lo utilizan para revivir a los muertos y tenerlos como esclavos, como unos zombies, que esos muertos van a servirnos al que le hace ritual por toda la vida como un esclavo. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Explíqueme eso más suavecito, más despaciecito, porque eso sí no lo había escuchado. Así que, por favor, ¿cómo así que a través del vudú utiliza, o sea, cómo funciona? Explícanos paso a paso, Gustavo. Bueno, dentro del vudú existe un ritual que es el de revivir a los muertos. Ya, eso es una mezcla que ellos hacen con diferentes productos y al final da como resultado como si quedara un polvo. Cuando la persona muere, ellos hacen un ritual y al muerto, al que tienen muerto, ya después, pues, por lo general lo hacen cuando ya han sepultado a la persona, van, desentierran a la persona, le hacen el ritual y le dan, por decirlo así, como ese soplo de vida con ese polvo de todos esos productos que han creado y el muerto revive, pero es como si fuera un zombie. Se dice que un expresidente de Haití tuvo bajo su mando muchos zombies que lo defendían, que fueron personas que murieron, pero que fueron después revividos por medio del vudú. Es como si solamente reviviera, digamos, el cuerpo, como si fuera un zombie que está disponible para esa persona que lo revive. Wow, pues tengo que confesar, Gustavo, que eso no lo había escuchado nunca, no sabía que este ritual existía, pero entiendo entonces que cualquier persona, no sé, va a un cementerio y exhuma un cadáver y puede hacer este ritual. No,
No, no cualquier persona que ande de pronto practicando el vudú, porque dentro del vudú como religión, pues también existen jerarquías y existen personas, por llamarlo así, sacerdotes o sacerdotisas, que son las encargadas, pues ya en un nivel más alto, donde se practica esa magia negra, esa magia bien fuerte, donde se utilizan muchas cosas, incluso donde se entrega la sangre de cierto animal para que la deidad a que ellos les estén pidiendo, pues se realice el trabajo que ellos quieren hacer. Entonces, pues en el vudú están las personas que son practicantes a esa religión, pero también están las personas que sí han estudiado verdaderamente la religión y que han escalado los peldaños dentro de todo ese sincretismo que ellos tienen en la magia budista, vudú. Increíble. Y que aparte de ese, que realmente me parece impresionante, ¿qué otros rituales? Porque sí, el que usted decía más conocido es el del famoso muñequito. Aquí ustedes están viendo justo esta imagen que digamos que es la la referencia como tal, el que llega desde Haití, así tal cual como ustedes lo ven, son esos muñecos que utilizan ellos en ese país para precisamente causar daño a ciertas personas. También tenemos algunos como el que nos mostró Gustavo. ¿No lo puedes volver a mostrar, Gustavo, por favor? Que estos quizás son los que más se conocen de pronto en Colombia, podría yo decirlo, donde precisamente ¿cómo se dice eso, Gonzalo? Se Sí, se bautiza, bautiza o sea, ese este muñeco. muñequito, este muñequito las personas los encuentran, estos muñequitos los venden, vienen así de color negro y también pues de color blanco. Entonces, ¿qué pasa? De que el muñeco tiene que ritualizarse por medio de la magia del vudú. Se bautiza el muñeco con el nombre de la persona a que se le va a causar el daño, ¿ya? En este caso, causar daño. Después de una serie de secretos y de rituales que se hacen cuando se ha bautizado el muñequito, entonces la persona inserta un alfiler donde quiere dañar a la persona que es alusiva a este muñeco. En este caso, digamos que es el corazón. Después, este muñeco entonces se tiene que enterrar, por lo general en una especie de ataúd pequeñito. Este muñeco ellos lo van a meter en un ataúd y luego lo van a sepultar en un cementerio, ¿ya? También todo esto, lógicamente, ellos lo hacen con una serie de rituales y con una serie de oraciones que se manejan para este caso cuando van a dañar a la persona. ¿Qué sucede? De que este ritual, por medio del vudú, es para causarle un infarto a esa persona que están ritualizando y que están bautizando con el nombre, poniéndoselo al muñeco. Causarle un daño Sí. por medio del vudú. La gente escucha mucho que le hicieron una práctica o una brujería de vudú. Entonces, pues uno, como experto en todos estos temas, hay que mirar qué le hicieron, si fue de pronto pues que le hicieron esta serie de rituales, o también existen otros rituales donde ellos se basan mucho con lo que tiene que ver con los fluidos corporales de la mujer o del hombre, o también un ritual que ellos tienen que es que pulverizan el hueso de una persona que ya haya muerto, lo pulverizan y se lo dan a beber por medio de un bebedizo a la persona que quieren también dañar o que quieren doblegar su voluntad, que quieren manejar. Existen muchos rituales dentro de la religión vudú, como te comentaba ahorita, que se pueden utilizar para el bien, pero por lo general lo que se escucha es que lo utilizan para el mal, por medio de rituales, de prácticas de vudú. Gustavo, en Colombia, ¿conoces o has investigado algún caso
o algunas personas que utilicen esta práctica, pero como tal, digamos que con todas las características que las utilizan en Haití, porque en Haití, claro, están estos muñecos que ya nos explicaba Gustavo cómo funciona, pues básicamente los bautizan y a partir de allí empiezan a hacer una cantidad de rituales generando pues eso, ese daño que le quieren causar a otras personas, pero también allá, por ejemplo, hacen ceremonias en torno a sus deidades, a sus espíritus de esencia divina, según lo que ellos consideran, para pedirle muchas otras cosas, ¿no? Es toda una fiesta religiosa. ¿En Colombia conoces algunas personas que practiquen con esa indicación este ritual vudú? Sí, en Barranquilla conozco una amiga, pues que ella no es de Haití, es colombiana, pero ella pues siempre se inclinó por, por esa religión, siempre pues buscó esa práctica y ella practica el vudú. Ella vive en Barranquilla, eh, siempre pues las cosas más que todo que ella hace es pues por medio de la brujería, ya, practica la brujería por medio del vudú. Un ritual que yo le pregunté a ella una vez, un ritual para secar a una persona, ya, entonces ella me decía que uno de esos rituales, lógicamente, el ritual tiene pues hay unos preparativos, ya pueden ser velas negras, puede ser la foto de la persona que le hacen velaciones, ellos tienen sus oraciones también, ya que muchas veces pues no las encontramos, no están a la mano para uno practicarlas o ponerlas en práctica, sino que vienen de pronto de libros antiguos que ellos han comprado, que les han llegado a ellos, se las han aprendido. Ella me decía que una manera de hacer ese ritual para secar a una persona es coger un pedazo de carne, ya esa carne se va a ritualizar, se va a poner en un altar a nombre de todos los secretos de la persona que quieren que se seque. Y después de, creo que me decía, de 3 días en el techo, que le pegue la luz de la luna, ya ellos tienen sus fases de la luna donde hacen también sus rituales. Después de eso, entonces, uno va a buscar un perro que esté pero flaco, un perro callejero que no esté bien alimentado, que eso uno los ve muchos por ahí, una vez se encuentran perros que están enfermos, que no tienen dueño y todo eso y están desnutridos, entonces uno le va a dar esa carne a ese perro para que se lo coma. Lógicamente que el perro pues tiene hambre y se va a comer la carne que esa persona le está dando y ahí se genera el hechizo por medio de la práctica del vudú. Con solamente el perro comerse esa carne que se ha ritualizado a nombre de esa persona, ahí esa persona comienza a sentir malestares, comienza a sentirse enfermo, comienza a desnutrirse como el perro que se comió la carne, ¿ya? Entonces va al médico, el médico no encuentra el motivo, esta persona se está alimentando todos los días bien, pero cada día se va enfermando y no encuentran el motivo de por qué la desnutrición ni la deshidratación y ningún medicamento le hace hasta que la persona puede fallecer por causas de una severa desnutrición. Ese es un ritual Tremendo. que ella me decía a mí que es muy efectivo y Ujú. verdaderamente pues que hablando de la brujería en Colombia, pues aquí en Colombia existe, la brujería es muy diversa, ya la brujería varía de departamento en departamento, pero sí hay personas
que se dedican a la práctica del vudú. Tremendo, Gustavo, eso que nos cuentas, sobre todo pues porque se utiliza claramente de manera negativa, pero también mencionabas que el vudú o que esos muñequitos que manejan hay negros y hay blancos. Supongo que los blancos son para pedir cosas un poco más adecuadas, sanas Sí, o correcto. normales. O sea, por medio del vudú también se puede pedir la sanación de una persona. El vudú también tiene su parte buena, como religión que es. Lo que pasa es que las personas, los seres humanos, muchas veces vamos dándole otras respuestas a, a las prácticas que se hacen dentro de una religión, o vamos buscando la manera más fácil, y más que todo eso es por el dinero, ya, porque si a una persona que practica el vudú, como yo los conozco, llegan a ellos y le dicen, bueno, yo quiero que tú le hagas esta enfermedad a este enemigo mío, ¿cuánto me cobras? La persona dice, yo te cobro 10 millones de pesos por decir algo, por ese trabajo. Listo, yo te los pago. Va, él hace el trabajo, ¿ya? Porque se va a ganar un dinero. Igualmente, he conocido personas que utilizan el vudú para sanar a las personas. Como por ejemplo, si a una persona le hacen ese ritual que te acabo de decir, de que le tiran la carne al perrito para que se lo coma y la persona se comienza a enfermar, y llega una persona que trabaja, puede ser la magia blanca y que conoce también mucho sobre el vudú, él sabe cómo hacer para destruir ese hechizo, sabe cómo va a comenzar a sanar a la persona, ya sabe cómo contrarrestar ese hechizo que le hicieron, porque todo es un hechizo, todo es algo energético donde se está manejando unos secretos, donde se están manejando unos rituales, donde se están haciendo una serie de cosas que las personas muchas veces no comprenden. Tremendo, tremendo esto, Gustavo, porque claro, son situaciones bien complejas porque finalmente las personas que desean hacerle el mal a otros, pues no tienen límites y se atreven a hacer cosas extremas. La maldad del ser humano es muy tremenda. Pero bueno, Gustavo, pasemos a otra que a mí me causa mucha curiosidad y es la santería cubana. Y me causa mucha curiosidad porque además, incluso en muchas canciones hay descritos algunos rituales de santería cubana. Para quienes son amantes de la salsa, seguramente habrán escuchado canciones interpretadas por Marc Anthony, por Celia Cruz, en las que mencionan a personajes como Yemayá, por ejemplo, que es precisamente uno de esas figuras representativas, porque en esa santería cubana hay como una especie de trinidad de esas precisas deidades, donde recopilan, digamos que todo el poder de ese culto para pues solicitar favores o también pues para hacer algún daño. Esas deidades principales son conocidas como el Panteón de Orisha. Y vuelvo y les repito, si ustedes se sientan a ver, a escuchar mejor algunas canciones, van a encontrar que esas canciones finalmente lo que representan es una oración a la santería. Se dice que ese Yemayá pues es como la deidad principal, la deidad creadora y que además pues es quien manda al resto del panteón. Pero señor Gustavo, adelante. ¿Qué decir de esta santería cubana que también muchos incluso le tienen mucho temor porque es bastante fuerte, ¿no? A ver, bueno, mira, la santería es una religión como lo es el vudú en Haití. La santería es una religión de origen africano. Existe también la santería nigeriana. Se dice que la santería verdaderamente nació en Nigeria.
En la época de los esclavos, cuando iban, traían a los esclavos para, para el nuevo continente, y entonces acá existía el catolicismo, ¿ya? Y ellos, pues lógicamente que no estaban relacionados con esa clase de nueva religión, ellos tenían su religión, ellos creían en sus deidades, en sus orishas, en todo eso, les hacían sus rituales, les hacían sus cánticos, que por lo general dentro de la santería siempre se utilizan los tambores para llamar a sus dioses, ellos estaban acostumbrados a eso. Entonces, al ir trayendo a toda esta gente para acá, entonces ellos fueron identificando los santos que existen dentro del catolicismo, como eso que tú has escuchado en la música, en la salsa, que tú has escuchado a Santa Bárbara bendita, ¿ya? Ellos fueron poniéndole los nombres de sus santos como si fueran los santos de acá, de Santa Bárbara, de San Lázaro, también los he escuchado mucho, que es en la voz de Celia Cruz o de Celina Rutimio, que son los que más música le cantaron en Cuba a la santería, para poder entonces como disimular, ¿ya? Para disimular y realmente lo que le estaban cantando era a sus deidades. Entonces, en Cuba, antes de los Castro, mucho antes, existía diferentes religiones, existía el catolicismo y existían otras religiones más. Pero al llegar un nuevo cambio a Cuba, entonces todos lo fueron eliminando y todos lo fueron cambiando y las personas comenzaron y necesitaban en qué creer y necesitaban pues tener fe y entonces fueron introduciendo la santería como una religión en Cuba. Pero como te decía ahorita, muchas personas fueron cambiando el sentido de la santería. A mí personalmente me gusta mucho la santería, porque la santería es una religión, pero muchas personas por necesidades económicas les fueron dando entonces otro sentido. En Barranquilla también tengo yo unas amigas que son santeras de toda la vida y yo a ellas no las veo haciendo cosas raras, ya yo a ellas no las veo practicando rituales extraños. Ellas están dedicadas de toda la vida a la santería y tienen sus orichas y tienen todas sus creencias, sus collares, porque ellos a medida que van escalando en la santería, cuando ya le hacen el santo, por ejemplo, hacerle el santo es un ritual, que verdaderamente los rituales en la santería son bastante largos y complicados, se utilizan muchas cosas, se demoran muchos días, tú necesitas un padrino o una madrina, yo necesito un padrino para entrar a la santería, entonces ese padrino a mí me lleva a la sede, por llamarlo así, a la sede de X personas, yo me conozco con ellos, me comienzo a congregar ahí, entonces yo les digo que para que me hagan el santo, uno tiene un día en específico y todo lo que se va a utilizar, en la santería se utiliza muchas ofrendas, se utilizan muchas comidas, uno tiene que ir vestido de una forma muy diferente, si es de blanco, cómo debe ser la camisa, cómo debe ser el pantalón, para uno entonces recibir ese santo. Ya, yo dentro de la santería lo que me hice fue un registro, así lo llaman ellos, y es cuando por medio de los caracoles van tirando los caracoles y los caracoles hablan, ¿ya? Son unos caracoles que tienen una rajita en el medio y unas linitas que parece que fuera una boca. Entonces, cuando tiran los caracoles, muchos pueden caer volteados o muchos pueden caer boca arriba. Y entonces ellos, conocedores en la santería, en la religión, comienzan a interpretar lo que está diciendo los caracoles. Entonces te comienzan a decir, por ejemplo, quién es la deidad que te protege. Ya te dicen quién es
el orisha que tú necesitas, al que tienes que pedirle, ya para que te proteja, para que te acompañe, para que todas las cosas te salgan bien. Una cantidad El de oricha cosas. es como espíritus protectores, Sí, ¿no? espíritus protectores, correcto. Y dentro de ese registro, pues también existe como decir quién es el espíritu guía, ya el que te está protegiendo a ti. Cuando yo, cuando yo comencé pues a reunirme con ella, más que todas las investigaciones, ellas me decían que yo tenía espíritu de babalao, que yo podía ser babalao. Babalao es como lo máximo, como el maestro, ¿ya? Como el maestro, pero se tiene que comenzar uno a estudiar. Primero tengo que hacerme el santo, saber quién es mi santo, ya lo que te estaba diciendo ahorita. Y dependiendo quién sea el santo, entonces así son también los collares que yo voy a ir utilizando dentro de la santería, unos collares que yo voy a llevar pues puestos siempre, o que yo voy a tenerlos en mi altar cada vez que yo le comience a pedir a mi santo. Ese santo también pues va a comenzar a pedir bastantes ofrendas que por lo general son comidas. Yo cuando voy donde ella yo encuentro una cantidad de comida en esos altares y ellos se la ofrecen a ellos por los trabajos que ellas estén haciendo y por lo general es de sanación. No ese cuento que tú has escuchado en la santería y que la gente le ha cogido recelo, que has visto de pronto en muchas películas de Hollywood y que has escuchado de personas que de pronto tienen otra idea de lo que es la santería, donde se utilizan el sacrificio de los animales, ya donde sacrifican animales y tienen otra idea totalmente diferente. Hay personas que sí han llevado la santería hasta allá y han transgiversado todo y lo pueden hacer, pero verdaderamente no es el sentido correcto de la santería como religión. Claro, es bien interesante eso que nos cuenta Gonzalo, porque efectivamente todo esto tiene unas ideas y una raíz quizás muy diferente de lo que habitualmente nosotros lo conocemos. Entonces, dentro de esta santería, como nos explicaba Gustavo, hay un sincretismo bastante fuerte entre esas creencias religiosas, entre esas deidades y esos Todo, dioses en los que ellos creían y todo el tema del catolicismo que vino o correcto. llegó a muchos lugares precisamente a alejar esas creencias que para ellos eran del demonio, extrañas, raras, que llegaron a evangelizar a estas personas y para no sentirse perseguidos, para no sentirse herejes, pues lo que hicieron fue buscar la manera de vincular esos santos o esos espíritus o esas creencias que ellos tenían con las creencias católicas Católica, religiosas y ahí es donde sale, por ejemplo, Santa Bárbara. Santa Santa Bárbara, Bárbara, San Lázaro, ¿ya? exacto, Santa Bárbara, que es la santa de las causas imposibles, por ejemplo. Changó, todos ellos tienen, Chango. que viva Changó, toda esa Sí. música cubana donde ellos le cantaban a sus orillas y le cantaban a sus deidades, les cantaban a sus espíritus. ¿Por qué? Dándole las gracias. Por lo general en esas canciones de que también las grabó el Joe Arroyo, Celia Cruz, el Inés Rutilio, que son ya bastante antiguas, por ahí de los años 50, es una música cubana muy, muy chévere, a mí me gusta la música cubana, muy rítmica, y ellos le cantaban dándole las gracias a ellos. Siempre tú vas a escuchar que le están dando las gracias de qué, de lo que fueron en su momento, que les estaba yendo bien, de pronto pues ellos hacían sus ofrendas a ellos y esas deidades pues les correspondían. Son muy celosos esas deidades, son bastante celosos. Si tú vas a estar en una congregación donde se practica la santería y si yo me hice mi santo, ese es mi santo, no es que después yo me voy a cambiar. Y como en todas las religiones y doctrinas, siempre vas a encontrar mucha contradicción, siempre vas a encontrar muchas cosas que todo mundo pues cree tener la razón.
o cree tener la verdad absoluta, y no, dentro de todo esto y todas estas religiones, nadie tiene la verdad absoluta, ¿ya? Entonces, uno de los santeros, pues que a mí me gusta mucho escucharlo es Carlos Valdés. Si lo buscan en YouTube, Carlos Valdés, lo va a encontrar él cómo les explica totalmente lo que es la santería, él como santero, cómo se las explica, pues bien detallada, y cómo hacen las personas, cómo llegan las personas a veces, pero es por buscando la inmediatez, ¿ya? Para contratar, por ejemplo, algún cubano para que le haga el santo, hazme el santo. Y él lo explica muy bien, y yo también lo he visto con mis amigas, que es que eso no es así. Yo no voy a llegar a ellas, no, se necesita una preparación, como te decía, se necesitan muchas cosas, se necesitan unos días, y hay personas que de pronto te pueden decir, sí, vamos a hacerte el santo, y vienen y te lo hacen en 2 horas, ¿ya? Te lo hacen en 2 horas, y entonces uno ahí comienza a cometer errores dentro de esa parte espiritual tan bonita como es la santería. Eh, él explica muy bien cómo el expresidente Chávez cometió tantos errores dentro de la brujería. ¿Y por qué? Porque fue simplemente buscando una inmediatez, ya para que todas las cosas le salieran muy bien dentro de lo que él estaba haciendo. Y sí se utilizó la santería muchísimo en el gobierno de Chávez, comprobado. Incluso él explica cómo se utilizó la santería, pero con santeros que estaban de pronto fuera de la realidad en la religión, donde se prestaron para por medio del gobierno, sobrevolar en un helicóptero, sobrevolar, por ejemplo, la ciudad de Caracas, y ellos esparcir lo que yo te hablaba ahorita, polvos que son polvos que se logran hacer triturando los huesos de los muertos, ¿ya? Y a medida que ellos, por ejemplo, iban tirando desde el helicóptero esos polvos a las ciudades, los otros babalaos iban haciendo un ritual, iban haciendo una petición para tener al pueblo en sus manos, para tener el pueblo, por decirlo así, como embobado, iban a hacer lo que ellos dijeran. Entonces se utilizó la santería, pero esa santería que está como que fuera de contexto, que lo practican otras personas para, para pues llenarse de dinero, creo yo, para cobrar, ya, hicieron eso sobre el pueblo venezolano. Gustavo, sí, hay muchas historias alrededor de todos esos rituales que se practicaron en Venezuela. Incluso hace este año, yo creo, a inicio de año, que se dieron unas revueltas que volvieron a ser noticia, pues también precisamente se estaba hablando de una estatua que había en el centro de Caracas y que supuestamente los militares la protegían y la cubrían porque allí dentro de esa estatua había una especie de rito de brujería para evitar precisamente que el gobierno de ese país, que esa dictadura cayera. Y hay muchas historias alrededor de todas Muchas las historias, prácticas. y muchas historias que tienen que ver con la santería, ya con la religión de la santería. Y la persona entonces comenzó de un tiempo, por ejemplo, si tú vas a Miami, tú en Miami vas a encontrar esa clase de santero, ya como tú lo has visto de pronto en las películas, que si quieren ahogarte, entonces vienen y te dicen, consígueme la lengua esa lengua que uno encuentra en los mercados de res, que es muy rica cuando uno la prepara. Entonces, pues, ellos por medio de esa lengua trabajan a la persona y le crean un cáncer en la lengua, ya, porque siempre van a necesitar eh, el órgano que quieren afectar. En una oportunidad estuve yo reunido con unos señores que pues decían que eran santeros y hacían esas prácticas, y ellos, yo documentando muy bien ahí el ritual,
consiguieron el corazón de un cerdo. Corazón de un cerdo y era algo pues relativamente pequeño. Yo imagino que era un cerdo bastante joven. Y entonces tenían la foto de la persona que querían hacerle el daño. Después que hicieron todos sus rituales, sus cánticos con tambores, que llamaron invocaron a las deidades para que los protegiera y para que ese ritual se hiciera muy bien, entonces vinieron y rajaron el corazón del cerdo que tenían, introdujeron la foto y con alfileres así parecidos a estos, entonces fueron sosteniendo por dentro la foto de la persona que iban a llamar dentro del corazón del cerdo, a la que le iban a hacer daño, cosieron el corazón y ese corazón lo enterraron. Ya, lógicamente que ese corazón se va a descomponer, ya, ese corazón se va a podrir. Y a medida que ese corazón se fuera pudriendo, entonces esa persona que estaba ahí adentro ritualizada iba a comenzar a tener problemas cardíacos y fallecía. Pero en realidad, ¿quién es el que más ayuda a que esto se dé? Las entidades espirituales malignas que ellos invocan y que ellos tienen la ayuda en ese momento cuando están haciendo el ritual. Esto, vuelvo y te digo, Joana, esto no es la santería. Esto no es la santería que se conoce como religión, ese cuento también que se escuchó también mucho en Venezuela del cambio de cabeza, ¿ya? También se oyó mucho que por medio de la santería, una vez que Chávez estuvo en La Habana, entonces se encontró con Fidel, entonces Fidel tenía un problema en la rodilla y ellos aprovecharon y se hizo el cambio de cabeza, según ellos, y muchas personas que están fuera de contexto, es que entonces Fidel tenía el cáncer y se lo pasó a Chávez. Ya, o sea, Chávez fue como que el que se sacrificó, él murió y Fidel estuvo un largo tiempo todavía, que lógicamente que algún día se tenía que morir y murió. Pero entonces no, comienzan a decir prácticamente más que todo como mitos y leyendas, y el cuento del cambio de cabeza es prácticamente de que la persona está enferma y es como una sanación, ¿ya? El que practica la santería, el babalao, por decirlo así, entonces va y visita al enfermo y ahí sí se utiliza, por ejemplo, una gallina, ya, se utiliza una gallina, pero no se va a sacrificar la gallina, no se va a utilizar la sangre y nada de eso, simplemente la enfermedad que tiene la persona se le va a pasar al animal, a la gallina. Entonces ellos pues hacen sus rituales, hacen todos sus secretos, hacen todas sus peticiones y hacen lo que se llama el cambio de cabeza dentro de la santería. Pero no funciona así de que es que yo tengo un cáncer y por medio de la santería te voy a contratar a un santero para que venga y se lo pase a otra persona porque yo no me quiero morir y el que se va a morir es la otra persona. Esos son los mitos y leyendas que se escucha mucho sobre la santería y transgiversan todo, cuando la santería pues es una religión donde se hacen muy buenas sanaciones. Bien, bien interesante eso, es como si fuera una especie de sacrificio a través de la enfermedad, realmente. A través de la enfermedad, como decir, voy a aprovechar que hoy tengo una visita, viene un amigo acá, entonces invito a mis amigos santeros y se va a hacer una ceremonia para entonces, sin que la persona sepa, lógicamente, sin que la visita que va a venir acá sepa, pásenle la enfermedad mía a esa persona, o sea, hagamos el cambio de cabeza, lo que se llama el cambio de cabeza, pero en realidad el cambio de cabeza en la santería no es eso, no significa eso, significa es la sanación espiritual y la sanación física de la persona que está enferma.
Gustavo, y ya nos hablabas de esos rituales a través de tambores, de esas invocaciones que se hacen a través de esas deidades, de este famoso cambio de cabeza, digamos que son rituales que se destacan. ¿Qué otro conoces o has investigado que estén vinculados precisamente a esa santería cubana? Bueno, una vez en una investigación también de estos señores dedicado más a hablemos de brujería, porque eso es brujería, porque todo lo que se salga del contexto de una religión y de que tú metas otros cuentos raros y que vas a hacer rituales de muerte y todo eso, pues no está dentro de lo normal. Fue en una oportunidad también que estuve reunido yo con esos amigos donde iban a hacer un ritual y esta vez fue en un cementerio, ¿ya? Llevaron a la persona, como por decir el muñequito, lo llevaban dentro del ataúd y entonces pues tenían que darle cristiana sepultura, porque están haciendo la alusión de que es la persona, el símbolo. Y en esa oportunidad sí, pues también ellos dentro de su éxtasis, dentro de sus rituales y sus cánticos y sus tambores, eh, se meten tanto en esos rituales, se compenetran tanto que creo que de pronto no saben o sí saben la magnitud y el daño espiritual que están causando no solamente a ellos, sino a su entorno y a muchas cosas. Se hizo la práctica del entierro de la persona que estaban ellos pues simbolizando en el muñequito. Ese día pues el que no está preparado para eso pues lógicamente que sale corriendo un ritual de eso, pero ese día en verdad se sentía que venían como animales grandes, que venía como un viento fuerte, que venía algo que era maligno, ¿ya? Yo no estaba tal vez de pronto tan metido en el ritual, ellos sí, y yo logré sentir todas esas cosas y logré vivir todas esas cosas cuando se está utilizando la brujería por medio de rituales malignos, llámelo brujería cubana, llámelo vudú, como lo quieran llamar. En una oportunidad, a un amigo que yo conocí, le estaban haciendo brujería. Entonces, alguien, porque siempre vas a encontrar alguien que es que te va a meter la idea, le dijo, ¿y por qué no lo llevas a celebrar el cumpleaños a Cuba? Resulta que Cuba, para los turistas, es una isla y unas playas muy bonitas, ¿ya? Y efectivamente allá te buscas a alguien en el callejón de los brujos y vamos a ver que a esta mujer le sonó la idea y se ha llevado al novio para Cuba a pasar el cumpleaños, era una fiesta de cumpleaños. Y el hombre cuando estuvo pues en las festividades y en todo eso, él nunca se dio cuenta y todo fue muy bien planeado, donde por medio pues de un cóctel le han dado a él el bebedizo que la mujer había mandado a hacer. Esa noche pues él se comenzó a sentir mal y se fue para el hotel, no aguantó y se fue para el hotel. Dice, él me cuenta que fue la noche más espantosa de su vida porque él sentía que llegaban como demonios y se lo querían llevar, se lo querían llevar. Él, lo que te decía ahorita, se despertó al día siguiente como si se hubiera deshidratado, como si hubiera tomado toda la noche con ojeras, y cuando él baja en el lobby del hotel, había un cubano que por lo general siempre tú los vas a encontrar allá, que sí manejan la santería dentro de esa parte de la sanación. Y al mirarlo lo reconoció inmediatamente y le dijo, váyase porque a usted lo trajeron acá para hacerle esto, esto y esto. Y si usted se queda aquí más días, su vida puede correr peligro. Pues imagínate, él se puso pues y quedó
muy pensativo e incluso ni creía, ¿ya? Pero de una u otra manera, pues le hizo caso porque ya se estaba enfermando bastante y le dijo a la novia, digámoslo así, vámonos porque yo me siento muy mal, adelantemos el vuelo y se vinieron para Colombia. Y después tuve la oportunidad de conocerlos, ya de ahí se generó un montón de cosas que ya te puedes imaginar donde sucedía de todo. Ya después ellos, por escuchando los medios de comunicación, los programas que nosotros tuvimos el gusto de compartir el micrófono, pues me escucharon, yo fui donde ellos y les dije cómo primero lo habían intentado en Brasil y no funcionó, ¿ya? Y después lo intentaron en Cuba y sí le funcionó. Y hubo que quitar, tumbar todo eso porque este hombre, la verdad, que iba a morir y todo con una finalidad. ¿Cuál es? La finalidad era de ella quedarse con todo. Entonces, estos casos de brujería, ya sea haitiana, cubana, brasilera, colombiana, la brujería que sea es brujería. Y la brujería es maldad, la brujería es daño. Y precisamente, Gustavo, vámonos a Brasil. Allí se practica algo que se llama la Umbanda. ¿Qué es eso? ¿Cómo funciona? Y también, miren, si ustedes encuentran la relación que en todas estas que ha mencionado Gustavo, hay una línea que acompaña o que es similar y es que utilizan los muñecos, ¿no? Sí, y si los ves, también pues son unos muñequitos que hacen alusión a los africanos. ¿Por qué? Porque la Umbanda para mí no es religión, es una doctrina. Es una doctrina que se creó en Brasil, donde fueron cogiendo de todo un poquito, ¿ya? Para crearla. Cogieron un poquito del espiritismo, cogieron un poquito del catolicismo y cogieron un poquito de la santería y crearon la Umbanda. Entonces, si la crearon como doctrina de sanación, yo he visto rituales de Umbanda donde los sacerdotes y los participantes se visten de blanco, así como están vestidos esos muñequitos en la imagen que pusiste, pero es más que todo para sanar, ¿ya? Pero volvemos a lo mismo de lo que es el vudú y la santería, que hay gente que se sale del camino y entonces comienzan a utilizar la doctrina o la religión para hacer daño, ¿ya? Manejan un poco de espiritismo, manejan un poco del catolicismo y manejan un poco de la santería, entonces eso lo convierten, mejor dicho, en un cóctel maligno donde comienzan a hacer rituales, pócimas, secretos y comienzan a crear un montón de cosas simplemente por el dinero, porque les pagan. Este joven que yo te comentaba, primeramente estuvieron en Brasil y estuvieron intentando hacerle daño por medio de esta doctrina, por personas que, pues, que se han salido de la doctrina y la toman de pronto entonces para hacer daño y por ahí no funcionó, ¿ya? Es cuando se van a Cuba y entonces sí, pues ya en Cuba, por medio de la santería que practican ciertas personas allá, entonces sí le hicieron el daño, pero no lograron su objetivo porque él pues afortunadamente está muy bien. Gustavo, y esta Umbanda, usted ya en las anteriores nos va contando como rituales específicos. En esta Umbanda, ¿cuál es como el ritual que más se destaca? Bueno, en esta Umbanda, como ellos tienen parte del espiritismo, entonces ya comienzan con las invocaciones. A ver, yo soy espiritista, yo estudié espiritismo y me considero de la doctrina espiritista.
porque el espiritismo no es religión, es una doctrina. Entonces, por ende, la Umbanda no es una religión, es una doctrina, porque ellos tienen parte del espiritismo, que son las invocaciones, ¿ya? Entonces, se pueden entrar en la práctica de invocar a los muertos, como le dicen muchas veces, traer las entidades espirituales para mandarlas a ciertas partes para que hagan daño, ¿ya? Se basan también con esa parte de la santería para entonces por medio de animales hacer sacrificios, también todos destinados a hacer el daño. Ellos dicen de que no, de que se utiliza solamente la sangre como una ofrenda, pues lógicamente las entidades espirituales bajas, las entidades espirituales malignas, eso es lo que te piden, eso es lo que le piden al operante, o sea, la persona que está, la cabeza visible que está en el ritual, eso es lo que le piden, sangre. Entonces, por eso es que utilizan ciertos animales, como por ejemplo gallinas, gallos, palomas, corderos, todo esto. Entonces lo mezclan con el catolicismo porque anteriormente por allá con los hebreos, y está en la Biblia, pues ellos hacían muchas ofrendas a Dios y era por medio del sacrificio de un cordero y ofrecían la sangre a Dios, pero en este caso, pues ellos hacían eso porque les iba bien, porque les iba bien en las cosechas, porque les iba bien cuando pedían la lluvia, cuando necesitaban que sucediera algo bueno, hacían una ofrenda sacrificando un cordero. En la Biblia encontramos muchos pasajes donde vamos a ver el sacrificio del cordero, también para la salvaguarda de uno, para la protección de uno, y no solamente era entregar la sangre en sacrificio, sino que entonces se alimentaban con la carne del cordero. Entonces te das cuenta cómo mezclaron todo para crear una doctrina. Así Sí, es, señora. Gustavo. Así es, Gustavo, y en casi que todos estos rituales, pues se ve ese sincretismo entre culturas, entre religión, entre rituales que se van mezclando y generando como nuevas versiones y nuevas ideas. Bueno, Gustavo, se nos va acabando el tiempo. Hicimos un recorrido bien interesante, además encontrando no solo algunas similitudes, sino también diferencias entre cada una de estas culturas, religiones o doctrinas, como usted muy bien nos indicaba. ¿Qué puede concluir Gustavo González de todos estos temas de brujería y sobre todo de estas que son como tan destacadas? Bueno, yo siempre he invitado a las personas que no repitan, que investiguen, que se instruyan, que lean, que salgan, que conozcan, ¿ya? Siempre me he dedicado a eso. Bien tú lo sabes, como otros compañeros también periodistas que saben que yo me dedico más que todo a la investigación, ir, constatar, vivir. Es muy duro eso de uno hacer una investigación donde estén todo ese poco de magos negros haciendo ese montón de rituales y ese montón de invocaciones, pero bueno, yo lo sé manejar muy bien, eso es lo que me gusta, y he estado yo presenciando qué se siente ahí, a ver si esto es verdad, a ver, el muñequito lo lleva en un cajoncito para el cementerio, qué se siente, qué se experimenta teniendo la mente bien centrada, no sugestionándome ni nada, ¿ya? Dándole cabida primeramente a la lógica, pasando todo por el tamiz de la razón. Y yo, pues en esas investigaciones me he encontrado con muchas cosas que en verdad suceden. Entonces yo siempre he invitado a las personas a eso, a que investiguen, a que no traigan entero, a que no se lo crean todo, a que no den por hecho todo esto es la verdad absoluta. No, nadie tiene la verdad absoluta. Que conozcan de estas religiones, que al menos lean qué es el vudú, qué es la santería, qué es la umbanda, qué es el espiritismo, qué es la magia negra, qué es la magia blanca. Todo esto, porque se darán cuenta que siempre van a haber personas que se salen de la línea de la doctrina o de la religión para hacer cosas malas simplemente para lucrarse. De eso se trata toda esta cuestión de la magia,
donde van a haber personas que hacen el mal para lucrarse porque ven el camino fácil. Así es, señores, y yo creo que ese es el mensaje de este contenido del día de hoy, es, ojo, cuidadito, porque así como hay gente que tiene conocimientos, que tiene quizás dones, que tiene actitudes para ciertas cosas, pues también hay muchos otros que se dedican simplemente a estafar las necesidades y aprovecharse de las necesidades y de las creencias de otros, así que mucho cuidado, no caigan en esas trampas. A mí me da risa, Gustavo, porque cada tanto veo mensajes en mis redes sociales pidiéndome que recomiende gente. Entonces me dice, recomiéndeme un brujo porque me pasó tal cosa, o recomiéndeme a alguien porque quiero ver un extraterrestre, y yo siempre digo como no hago eso, yo no recomiendo a nadie, prefiero no, yo simplemente cuento historias e invito a personas a que charlemos acerca de los temas, pero sí quiero ser muy enfática en que soy muy reservada con esas cosas. Cada quien decide en qué creer, a qué le invierte, pero sí hay que tener mucho cuidado. Sobre todo hay muchas personas malintencionadas que se quieren aprovechar de otros, y como ha dicho Gustavo muchas veces en este video también, sacar ahí Sí, su tajada y su... correcto. No, y existe la brujería, existe aquí en Colombia, en Estados Unidos, en cualquier país que llegue el brujo que utilice la magia negra, viene y enferma una persona, y realmente el brujo pone a esa persona a que se arruine. Entonces, ¿cómo se va a arruinar? Se enferme y se arruine. Entonces, ¿cómo se va a arruinar? Se va a arruinar porque las entidades espirituales que le pusieron a esa persona lo van a llevar siempre por ese charlatán, siempre lo van a llevar a ese charlatán, ya a esa persona estafadora, embaucadora. Siempre ella va a llegar ahí y la persona le va a decir, bueno, yo te cobro tanto. Y resulta que el enfermo o la enferma no ve nada. Busca otra ayuda, otro charlatán. Busca otra ayuda, otro charlatán. Y así ellos mismos la van llevando a personas que la van a estafar, que la van a arruinar, porque eso es lo que el trabajo que le pusieron tiene que suceder. Las mismas entidades lo hacen. Cuando viene a ver la persona, encuentra verdaderamente con alguien que sabe, ¿ya? Mira, tú tienes esto, se necesita esto para hacerte esto, y dice, ay, yo estoy en la ruina. Entonces, te das cuenta que ellos mismos, las mismas entidades, la llevan a la ruina, y cuando encuentra entonces la persona que la va a ayudar, no se puede hacer las cosas como son porque se necesitan muchas cosas, ya tiene que hacer muchas cosas, entonces ahora no puedo, y siempre va a haber un freno ahí, siempre va a haber un freno. Entonces cuando uno dice, bueno, mira, vamos a ayudarte, vamos a sacarte de esto, porque tú estás así, así, asado, por medio de un trabajo maligno que le pusieron. Tremendas historias que nos cuenta hoy Gustavo González. Gustavo, recordémosle a la gente cómo puede entrar en contacto con usted a través de sus redes sociales o de su número telefónico. Bueno, yo siempre invito a las personas que crean que son víctimas de un trabajo de brujería, personas mayores de edad, si creen que están pasando por, por algo que ustedes dicen, por algo inverosímil que ustedes dicen, esto no es así, esto tiene que haber algo, tiene que haber un trasfondo. Entonces esas personas yo las invito a que me escriban a mi número de WhatsApp 302-832-9650. 302-832-9650. Por medio de una conversación que vamos a tener, pues yo te voy a ir indicando cómo es el proceso para hacer una consulta, y si realmente en esa consulta esa persona tiene algo que le han puesto, realmente le han echado brujería, por eso no encuentra empleo, está enfermo, no saben qué tiene, perdió todo totalmente en la vida, entonces pues ahí yo le indico qué se va a hacer y los pasos a seguir. Entonces puedes escribirme si tú crees que tienes algún síntoma o has sido víctima de brujería.
Bueno, Gustavo, mil gracias por estar aquí en Ventana al Misterio y ayudarnos a entender estos temas. Bueno, muchas gracias a ti por la invitación y nos volveremos a ver muy pronto. Claro que sí. Gracias. Así Bueno, será, Gustavo. A ustedes, muchas gracias por estar ahí siempre conectados. Recuerden enviar sus comentarios respecto a este tema. ¿Qué les pareció? Quizás usted, su familia, alguien conocido, tiene alguna historia particular con estos tipos de brujería, pues déjenlo en la cajita de comentarios para que ahondemos ahí un poco sobre el tema, podamos conocer sus historias y también pues en otro programa los podamos debatir. Recuerden también que es muy importante que le den dedito arriba a este video, que se suscriban a este canal para que les llegue la notificación de cada video nuevo y adicional a esto, comparta este contenido con su familia, con sus amigos, con su grupo de la universidad, del trabajo, con quien usted considere que puede también ser amante de este tipo de contenido del mundo del misterio y que le puede agradar esto. ¿Para qué? Pues para que crezcamos, para que sigamos creciendo como comunidad y como familia. Gracias a todos por estar aquí conectados. Por hoy cerramos esta ventana al misterio.